Hace unas semanas terminaba en Bakú la última conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. A pesar de las grandes ausencias, como las de Joe Biden, Xi Jinping o Emmanuel Macron, se alcanzó un importante acuerdo en materia de financiación climática. En esta cumbre, el agua tuvo un papel destacado y se adoptó la primera declaración sobre el agua para la acción climática. Se trata de un recurso fundamental para la vida. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático sobre el agua son cada vez más graves. En este sentido, España ha sido un país especialmente golpeado, desde sequías cada vez más intensas a lluvias torrenciales y precipitaciones impredecibles. La reciente Dana, que ha afectado a varias regiones del este de España, sobre todo a la Comunidad Valenciana, es un claro ejemplo de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos. Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de la quinta temporada de Conversaciones Elcano, el podcast del Real Instituto Elcano. Somos Ignacio Urbasos y Raquel García, investigadores del Cano y presentadores de esta temporada. En este episodio vamos a hablar del agua como un elemento central en la lucha contra el cambio climático. Conversaciones Elcano, temporada 5, episodio 5. El agua, desafío climático y recurso estratégico. El agua encara enormes desafíos. Estamos vaciando esa savia de la humanidad mediante un sobreconsumo vampírico y un uso insostenible. Y estamos haciendo que se evapore mediante el calentamiento del planeta. Hemos roto el ciclo del agua, hemos destruido ecosistemas y hemos contaminado las aguas subterráneas. 3 de cada 4 desastres naturales están vinculados al agua. 1 de cada 4 personas vive sin servicios hídricos bien gestionados o sin acceso al agua potable. Quien habla es Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en la Conferencia de la ONU sobre el Agua de 2023. Por suerte, cada vez contamos con más soluciones para hacer frente a los desafíos del agua, como la digitalización, la desalinización o su reutilización como parte de la economía circular. Además, el agua es también un recurso clave en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, los ecosistemas acuáticos ayudan a reducir las emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, también surgen nuevos consumos de agua relacionados con la digitalización, la industria o la agricultura de regadío. El agua es fundamental en la producción de energías renovables, como la hidroeléctrica, los biocombustibles o el hidrógeno. También es un recurso clave en las industrias para la transformación verde y digital, como la fabricación de baterías para los coches eléctricos. Todo ello aumenta la presión sobre la dimensión geopolítica del agua. La pugna sobre el agua como recurso natural ha desatado o agravado conflictos políticos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Israel es considerado una potencia en gestión hídrica, y el agua es un elemento central en su conflicto con Palestina. Vamos a escuchar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hablar sobre las altas capacidades israelíes para gestionar el agua. En estas declaraciones, acusa a las autoridades iraníes de no saber hacer frente a las fuertes sequías que afectan a millones de sus ciudadanos. Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. It relates to water. The Iranian people are victims of a cruel and tyrannical regime that denies them vital water. Israel stands with the people of Iran, and that is why I want to help save countless Iranian lives. Millions of Iranian children are suffering due to mismanagement, to incompetence, and the theft of vital resources by the Iranian regime. Now, Israel also has water challenges. We've developed cutting-edge technologies to address them. En el Sahel, la escasez hídrica ha sido identificada como una importante fuente de conflictividad social, mientras que Egipto ha amenazado a Etiopía con la guerra si no respeta el caudal del Nilo en la construcción de la gran presa del Renacimiento. Aunque a veces ignorada e incomprendida, el agua es un elemento fundamental de la política internacional. Para hablar hoy de agua y cambio climático, contamos con Sofía Tirado, investigadora en el programa de Energía y Clima, especializada en agua. Bienvenida, Sofía. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Bienvenida, Sofía. A pesar de su importancia, tú sueles decir que el agua es una de las grandes olvidadas en los debates de nuestra sociedad, y solo hablamos de ella cuando nos enfrentamos a episodios severos de inundaciones o sequías. Existen grandes mitos en torno al agua, muchos de ellos falsos. Sofía, ¿cuáles son esos mitos? Así es, Raquel. Justo venía en taxi al estudio de grabación y ha salido uno de los principales mitos que ha calado en la sociedad. Este mito tiene que ver con el consumo del agua y dicen que si el agua que no se consume y se vierte al mar se pierde y no tiene ninguna utilidad.
Este pone de manifiesto que la sociedad se piensa que el agua solo tiene un valor productivo, olvidándose de ese valor ambiental que aporta. ¿El valor ambiental del agua cuál es? Nosotros necesitamos retornar el agua al medio, a ese mar, para garantizar la salud del sistema hidrológico y de todos los ecosistemas acuáticos, que esto a su vez nos garantiza el buen funcionamiento de este ciclo natural del agua y el buen funcionamiento de las actividades humanas que tienen en cuenta el agua, pues como son los sectores de la agricultura, la industria de la energía o como puede ser el abastecimiento urbano. Otro de los mitos, y permitirme que aquí haga un poquito de lobby económico, es que siempre se dice el agua del grifo es cara en España. España es uno de los países de la Unión Europea con un precio del agua más barato. Aquí quiero reincidir en que lo que se paga no es el agua, lo que se paga es la provisión del servicio del agua. Entonces, en este sentido, los datos del Instituto Nacional de Estadística establecen que, pese a que España es un país con una grave escasez hídrica, el gasto que representa el consumo mensual de agua no llega al 1% del gasto familiar promedio, por debajo de consumos como pueden ser la telefonía, la energía. Entonces, para que os hagáis una idea, con lo que cuesta un café, pagamos más o menos el equivalente a unos 6 días de consumo de una vivienda con 3 miembros familiares. Que quiero destacar aquí que es importante que la ONU establece un límite del 3% del presupuesto familiar porque el agua es un derecho humano, así ha sido reconocido por la ONU y ese es el límite de asequibilidad del derecho humano. Entonces, uno de los otros mitos que siempre escucho es que el agua del grifo es cara. Y ya por último, uno de los grandes mitos que también está sobre la mesa y que últimamente escucho bastante es que el agua del grifo es peor que el agua embotellada. Esto no es así. El agua del grifo es uno de los productos alimenticios más controlados. Existe un control tanto desde el punto de vista legal, unas directivas que marcan unos requisitos de calidad muy exigentes, tanto como desde el punto de vista sanitario. Para que os hagáis una idea, aproximadamente se controlan unos 50 parámetros en este sentido, y mientras que en el agua embotellada se controla en torno a 5 o 6 parámetros. Estas son cifras aproximadas. Entonces, la próxima vez cuando vayáis a un restaurante, ¿no?, y os ofrezcan agua, pues por favor pedir agua de grifo. Has mencionado que España es un país con escasez hídrica y el Mediterráneo es también una de las regiones del mundo que sufre este problema, ¿no? Y además se espera que con el cambio climático esta situación se agrave. Las proyecciones muestran una reducción significativa de la disponibilidad de agua dulce debido a la disminución de las precipitaciones, pero al mismo tiempo también se espera una intensificación de eventos extremos como las danas. ¿Qué impacto tendrá el cambio climático en España? Pues estamos viendo, ¿no? Estamos sufriendo todos ya los impactos tan significativos del cambio climático. España, por su situación geográfica y por sus características socioeconómicas, es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático. Todos los modelos climáticos, quiero destacar aquí que hay una gran incertidumbre en cuanto a las cifras, pero todos los modelos climáticos establecen que el agua va a ser una de las más afectadas por el cambio climático en términos de disponibilidad del recurso. Va a disminuir esa disponibilidad del recurso. En España ha disminuido en el presente siglo en torno a un 10 y un 20%. Esta cifra puede aumentar en media un 24% en función de la cuenca hidrográfica en la que nos situemos, porque España está repleta de diferentes problemas del agua. Asimismo, al afectar a la disponibilidad del agua, también se afecta a la calidad. Y esto tiene un impacto en los ecosistemas acuáticos que, como he comentado antes, tienen una vital importancia para poder desarrollar todas las actividades humanas relacionadas con este recurso tan importante. Otro tema que también has comentado, Ignacio, es la intensidad de los eventos climatológicos extremos, ¿no?, como pueden ser las sequías y las inundaciones. Estos fenómenos han existido desde siempre en España. Lo que hace el cambio climático es agravar su intensidad y asimismo aumentar su frecuencia. De hecho, los recientes informes de atribución climática en relación con la DANA, que ha afectado sobre todo a la Comunidad Valenciana, establecen una probabilidad de aproximadamente de un 12% ha aumentado la intensidad del fenómeno, de este fenómeno climatológico. Otro tema que es importante destacar en España en relación con el cambio climático es el riesgo de desertificación. Existe aproximadamente un 75% de un riesgo de desertificación en nuestro país. Todo ello, pues, ¿qué implicaciones tiene? Todo ello tiene implicaciones de seguridad hídrica. Es decir, cada vez son mayores las demandas, como comentabais, son mayores los consumidores de este recurso, que cada vez es más escaso y cada vez es más variable, más impredecible. Todo ello afecta a esta seguridad hídrica, por lo que puede crear conflictos como los que comentabais en el Sahel y, bueno, en determinadas regiones del mundo, o como podemos ver en España cuando se saca a la colación el tema de los trasvases.
he venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España, en el mayor desastre natural de nuestra historia. Acabamos de escuchar al presidente español, Pedro Sánchez, hablar en el plenario de la COP29 sobre la última dana que ha golpeado tan duramente a España. Nuestro país es uno de los más afectados por las consecuencias del cambio climático sobre el agua, ya lo hemos dicho. No obstante, el agua es un recurso y un desafío de dimensiones transnacionales, con consecuencias globales. De hecho, el agua ha sido uno de los asuntos clave de la última COP. Sofía, nos gustaría que nos explicaras cuáles han sido los principales acuerdos de la conferencia en Bakú, pero sobre todo si existe una voluntad y una conciencia política real de poner en práctica medidas concretas. Pues lo que sacamos de la reciente COP29 es que el agua está avanzando como una prioridad climática. Hasta hace poco el agua estaba relacionada con el clima como el medio que más al que más le afectaban los impactos del cambio climático. Pero ahora se está viendo el agua también como una solución. O sea, una de las principales iniciativas lideradas por la presidencia de la COP29 ha sido la Declaración de Bakú sobre el agua para la acción climática. Esta declaración ha sido suscrita por más de 50 países, incluyendo Finlandia, Alemania, Países Bajos, así como de la sociedad civil, como puede ser WWF, y pone de manifiesto la importancia del agua, que ya tenía una gran importancia en la adaptación, pero también en la mitigación del cambio climático. De hecho, en este sentido, abre una ventana clave de oportunidad para este nexo agua-clima y establece un marco de acción que guíe los pasos, ¿no?, hacia la COP30. Asimismo, junto con esta declaración se ha lanzado el diálogo Bakú sobre el agua, una plataforma que tiene el objetivo de incluir de nuevo este agua en las estrategias de adaptación y mitigación y de la colaboración y cooperación, no solo a nivel internacional, sino también a nivel regional y local, porque muchas veces los problemas del agua están relacionados a nivel local. Entonces, importancia de esta declaración y de este diálogo, que el agua está presente en la agenda climática internacional, cada vez está más presente, está el compromiso, está la voluntad, ahora pues nos espera a ver si esto se transforma en acciones concretas que tengan un impacto significativo. Una de las claves precisamente para hacer frente al cambio climático es anticiparnos a sus posibles consecuencias y preparar nuestra infraestructura, consumos y sociedad para ellas. Es lo que llamamos adaptación y es algo en lo que España lleva siendo pionera durante ya varias décadas. ¿Qué opciones tenemos para lidiar con esta escasez hídrica y fenómenos extremos relacionados con el agua? Pues sí, el agua es un recurso económico y como recurso económico se puede actuar desde la oferta y desde la demanda. Hasta ahora lo que se ha hecho tradicionalmente es actuar desde la oferta. ¿Esto qué significa? Pues intentar aumentar la oferta hídrica. Lo que se llama en energía el mix energético, pues en el mundo del agua se llama el mix hídrico. No solo contar con las aguas superficiales y las aguas subterráneas, sino añadir en la ecuación el agua desalinizada, sobre todo en las zonas costeras, una desalinización que sea sostenible, así como el agua regenerada, es decir, este agua residual que es tratada de forma química para poder reutilizarse en el ciclo del agua. Hay que destacar que en España el consumo humano no está permitido, pero sí que hay diferentes usos, como usos en la agricultura, el baldeo de calles o regar los campos. De hecho, como comentario o anécdota, el campo donde entrena el Real Madrid está regado con agua reciclada o regenerada. Entonces, en este sentido, podemos aumentar la oferta hídrica, es decir, ese mix hídrico, hacerlo más robusto, pero también tenemos que actuar sobre el otro lado de la ecuación, la demanda. Tenemos que gestionar la demanda. ¿De qué forma? Hacer que el agua tenga un uso más eficiente y racional. En este sentido puede ayudar bastante la economía circular, que lo que busca es optimizar el uso del recurso y que no haya residuos. Tenemos ejemplos, de nuevo, la reutilización del agua y las ecofactorías, es decir, transformar las tradicionales depuradoras en ecofactorías que no son más que minas de agua reciclada y a su vez mina de los residuos que antes eran los lodos, ahora pueden ser fertilizantes que se utilicen, por ejemplo, en agricultura. Y en línea un poco del nexo agua y energía, pues buscar la neutralidad energética, es decir, también que sea una mina de energía renovable.
Entonces, también desde el punto de vista de la demanda, cada vez son más los usuarios de este recurso, cada vez más escaso en nuestro país. Entonces, pues lo que hay que hacer es reasignar los usos. Este tema de reasignación de los usos va a estar en el futuro y se va a hablar mucho sobre ello porque suele generar bastante debate. Desde un punto de vista político es difícil reasignar los recursos que son cada vez más escasos, pero es algo que vamos a tener que hacer, adaptarnos a la nueva demanda que tenemos de agua. Así, a grandes rasgos, estas serían las principales soluciones. España es pionera, tanto en desalación como reutilización. Somos pioneros en tecnología. Y todo ello no nos debemos olvidar que debe ser acompañado, todas estas soluciones tecnológicas, innovadoras de las que somos pioneros, deben ser acompañados de una buena gobernanza, ¿no? Que garantice que efectivamente se cumplen los planes, se cumplen las estrategias y no solo se basa en un uso tecnológico. Entonces, en este sentido, pues quiero lanzar un mensaje positivo, ya que estamos hablando de los impactos del cambio climático en el agua, en que España tiene bastante hecho, tenemos bastantes deberes hechos y que tenemos que seguir avanzando en esta línea. El agua es un recurso natural fundamental para la vida y de creciente importancia para nuevas tecnologías clave en transición verde y digital. Ya hemos mencionado algunos ejemplos como las energías renovables o las baterías. Sin embargo, es un bien escaso. En un contexto de competición geopolítica y también por el liderazgo económico y tecnológico, ¿qué papel juega el agua? Pues el agua es un recurso natural estratégico, es crítico. De hecho, en España la planificación hidrológica actual tiene que ir en la línea de poner el agua como el protagonista, ¿no? Como recurso económico, social y estratégico. En esta línea, pues el agua puede ser bien habilitador o bien limitante, no solo de la transición energética, sino de acceder o llegar a una economía más competitiva, más resiliente y más limpia. A mí me gusta poner como ejemplo el caso de Singapur. Singapur era un país con una gran escasez hídrica, y de hecho la sigue teniendo, y dependía de Malasia, con el que a veces ha tenido tensiones geopolíticas. Entonces, en este sentido, el suministro de agua venía de las importaciones de agua en Malasia. Se dio cuenta que cuando tenía tensiones con su país vecino, pues no podía depender exteriormente de este recurso tan valioso. Entonces llevó a cabo una estrategia, la estrategia de los 4 grifos, que no solo se basa en el agua importada de Malasia, que quiere finalizar el contrato en el año 2061, sino también en captación de aguas pluviales, como ya se hace en España a través de los embalses, en agua regenerada, que a diferencia de España sí que se puede utilizar para consumo humano en situaciones, de hecho se utiliza en situaciones de sequía, y también agua desalinizada, es decir, ha apostado fuertemente por estas 4 fuentes de oferta hídrica. También es importante destacar que ahí tiene una cultura del agua. En España lo que pasa es que la cultura del agua, de conservación del recurso, se suele dar en las zonas donde hay una gran escasez hídrica. Pero en este caso tiene una cultura de que el agua no se desaprovecha y tienen campañas bastante proactivas a los ciudadanos y de hecho dan premios a los ciudadanos que mejor utilizan el agua. Y otra opción que quiero destacar en esta línea de la competitividad, de ser más competitivos y de tener una economía que sea boyante, de hecho Singapur es considerada la Suiza asiática, pues es que han creado un ecosistema de empresas innovadoras, tecnológicas, de técnicos que atraen bastante inversión en el sector del agua. Entonces, un ejemplo de que el agua es un recurso estratégico que puede ser habilitador para una economía más competitiva y resiliente, pues sería el caso de Singapur. Pongo este ejemplo para que veamos un poco el vaso medio lleno y no del todo vacío ante los últimos acontecimientos que hemos vivido en nuestro país. Bueno, Sofía, pues gracias por acompañarnos. Para acabar, queríamos preguntarte por un libro o una película que nos pueda ayudar a entender mejor los retos que nos esperan en el futuro relacionados con el agua. ¿Tienes alguna idea? Sí, pues hay una película que me gusta mucho, bueno, es del año 2000, de hecho es la película de Erin Brockovich, que se llevó Julia Roberts el Oscar. No es una película al uso cuando se habla de los problemas del agua, pero sí que tiene un trasfondo, que es uno de los retos que tenemos en España, que es la contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son recursos estratégicos que tenemos en España en épocas de sequías y lamentablemente están bastante sobreexplotados y contaminados. Entonces, en esta película, que no es la típica película de abogados, de hecho ella no es abogada, en una pequeña ciudad que hay en California, en un pequeño pueblo, de hecho California tiene una situación hídrica muy parecida a España, pues Erin se da cuenta de que hay un problema con el agua. De hecho, muchos de los ciudadanos mueren por problemas de cáncer.
Entonces realiza una serie de investigaciones y se da cuenta de que hay una compañía eléctrica energética que lo que estaba haciendo era contaminar el agua con un producto tóxico que no se podía utilizar. Entonces, tras varias disputas, pues al final consiguen indemnizar a las personas que han sido afectadas por este contaminante. Entonces pone de manifiesto que muchas veces cuando hablamos de agua hablamos de cantidad, pero también tenemos que hablar de la calidad. Y es importante que sepamos que una de las problemáticas que hay es la contaminación de esas aguas subterráneas que muchas veces son invisibles a los ojos. Así que os la recomiendo, es una película entretenida, no es el típico documental, pero os animo a verla si no lo habéis hecho. Muchas gracias, Sofía, muy interesante, una recomendación para estas Navidades. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Ignacio Urbasos y Raquel García, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corral, Laura Mula e Ivanosca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva, y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano. Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast e iVoox, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por X, Twitter en @rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.